yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y yo lo soporto en el lomo, para que usted viva mejor. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. Trabajar, y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me ha perdonado, y su esta sociedad. Yo me voy con los muchachos para hacer la revolución. Usted me ha perdonado, yo trabajar, y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me ha perdonado, y su esta sociedad. Yo me voy con los muchachos para hacer la revolución. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. Justito con la cortina. Este es el espacio radial de la gestión obrera BCCOP. Hoy es lunes 10 de agosto del 2015. El gallego sigue enfermo, esperemos que se recupere pronto. Se nos está complicando. Antes estábamos acostumbrados a hacer la audición solos, ¿no? Muchos años. Después ya nos acostumbramos a que hubiera más gente, ¿no? Bueno, pero digo, tenemos un compromiso y lo tenemos que cumplir. Más en la situación que se está viviendo. Voy a arrancar con un titular, es el editorial del Día de la Juventud, ¿no? Es de ayer, domingo 9. Siguen las negociaciones y renuncias en el partido de gobierno, limonas en vez de salarios dignos. En estos días en que se define la política presupuestal y el salario es una de las principales variantes de ajuste para asumir los próximos años de la política económica del gobierno y sus compromisos internacionales con el sistema financiero, que hoy, según el gobierno y su ministro de Economía, Astori, es el principal variante de desarrollo económico y social. Claro que esta filosofía de corte eficiente y de hacer lo posible ha ganado no solo la conciencia, pasá, vino un compañero ahí, Juan Sur, menos mal, ¿viste? La conciencia de las clases dominantes, sino de los nuevos integrantes de la dirección política del Estado y del movimiento sindical oficial, que veneran la libre inversión, el pago de los intereses, de la impagable deuda externa y la venta de la tierra y nuestra soberanía al capital extranjero. Nadie puede negar en estos tiempos de los cambios dentro de la política del partido de gobierno que padece la dualidad de llevar adelante una política fondo monetarista al tiempo que se dice de izquierda y desata fuertes pujas internas por el poder político y sindical, lleva invariablemente un enorme desconcierto en la ciudadanía que los ha votado a poco tiempo de la instalación del nuevo gobierno del doctor Vázquez. Claro que ello no es nada nuevo, sino que es parte del proceso económico y político de nuestro país en que las mayorías votan y luego son excluidas por un proceso económico y financiero perverso. No es casual que crezca el descontento dentro de los trabajadores y capas medias en el país, por los efectos de las políticas económicas que no han variado en estos años, de aplicación macroeconómica estricta, donde se han estimulado las privatizaciones y todo tipo de prebendas al gran capital. Eso incide en la política oficial y en la dirección del movimiento obrero, también oficial, que ha dirigido y coparticipado desde el Estado las políticas económicas en curso. Por ello, lo que sucede en estos días no es ninguna casualidad, es el primer paro que la dirección del movimiento sindical decreta contra sí mismo en sus operaciones bisagras,
Y también son algo nuevo lo que sucede en el INAU. En todo caso, es algo largamente anunciado, donde las políticas de concertación y conciliación dejan aprisionado al movimiento obrero en manos de las negociaciones con el gobierno, que no se mueven de los marcos de la política de Astori. Ello ha ido llevando a que contradicciones que parecen con menos importancia o secundarias se expresen en la política del partido de gobierno, que está en su tercera instancia nacional, hackeado por los problemas sociales que va generando su política. No pueden leerse de otra forma los descubrimientos de algunos teóricos de la política del gobierno, cuando los intentos fallidos de no a la baja o los problemas de la jefatura del Frente Amplio ponen en evidencia nuevas crisis en la política del gobierno, evidenciadas por nuevos repartos políticos dentro del Frente Amplio. Lo cierto es que Mónica Xavier ha renunciado en lo que puede entenderse como un nuevo reparto que pretende equilibrar las fuerzas electorales en el partido de gobierno, una vez más, sin tener presente las necesidades populares, pues ello obedece a viejas disputas menores que están lejos de las legítimas aspiraciones populares. Son varios. ¿Cómo andas, Juan? ¿Andas bien? Bueno, acá estamos visitando un poco los compañeros acá de la cooperativa y con algunas inquietudes de allá del barrio, el mal llamado Villa, porque Villa no existe. Un poco eso también quería hacer presente a la población, de que seguimos siendo más marginados que antes. Han destrozado casas porque hicieron un destrozo de gente que la reubicaron, y ahí quedó eso que parece que hubiese habido una guerra. ¿Un bombardeo? Sí, no limpiaron, no quedaron, o sea, quedó peor que antes, porque por lo menos estaban las casas armadas, no había estado. Ahora con esta lluvia, esta cosa posiblemente pueda aparecer alguna peste, ratas o no sé, en tiempos normales, en días normales, se han encontrado yaras y no sé cuánto ahí cerca nomás, continúa con esa mugre. Y hace pocos días estuvieron por allí, cuando estaban demoliendo las casas, y yo pedí de que se le volcara un poco de escombro, ni que sea, ya que el escombro estaba, Claro. que no había que llevar balastro, que no había que llevar nada, para tapar un poco los lagos que hay. Me dijeron que no les pidiera velas a San Pedro. Ah, sí. Y entonces yo digo de que hoy estuve mirando con la lluvia, y esa parte de la zona 2 que decían que la iban a limpiar, la iban a eliminar, siguen habiendo en promedio unas 15 o 20 familias. Vos estás hablando de la parte de la vía para el otro lado. Pero cruzando la vía. Para los que ellos entienden, saben de qué zona les estoy hablando, pero bueno. Y ahora con todo eso, digo, ya sin creciente ni nada, ya anoche hubo una evacada. Que no sé si lo trajeron al campo o dónde. Pero yo sigo insistiendo. Creo que lo que ellos dijeron, que iban a realojar toda esa zona, que algunos lo iban a trasladar dentro del mismo asentamiento, a lugares más secos, hubieron casas que fueron ocupadas por gente que no es del barrio. Y ellos lo saben. Y pedí una casa para una señora que también estaba que cualquier lluvia la llena de agua, que es la viuda de Morales. Me dice una de las que le llaman el grupo técnico de trabajo, y dice, pero la casa que usted me está diciendo, que vivía una señora Nancy Botino, que no podía estar más ahí porque le habían implantado un riñón. Entonces le pedí la casa de ese y me dice, no, pero ya hay gente ahí. ¿Cómo ¿a quién se la dieron? No, dice, pues se metieron. Ahora, ellos mismos se hicieron cargo de decir que iban a poner un servicio de seguridad, no sé lo que iban a hacer. Hasta el hoy no pusieron nada.
y dejaron esos montones de escombros llenos de mugre, de chapas y palos y bueno, y yo le digo insistiendo, no le hubiese costado nada, ya que no lo querían sacar porque si no lo iban a edificar. Claro. Ahora, si yo tengo que edificar, yo le corro el escombro. Y ya está. Yo creo que lo que vale hoy en día un alquiler, la gente esa puede vivir ahí porque el hecho de que no podía ya solventar el gasto del alquiler. Claro. Y si hoy o mañana llega a aparecer alguien y edifique, bueno, y que edifique. Se la manejará para correr el escombro, edificar el escombro, no sé. Pero hoy en día no es tanto porque pueda ir, el problema es que está. Yo un día dije en una reunión antes que nos echaran de la reunión de la institucional con el MIDES y toda esta gente, porque a nosotros los referentes de zona del barrio, nos dijeron no vengan más, porque ya molestábamos, entonces dijeron no vengan más. Y entonces yo les dije, digo, acá cuando se viene creciente no se viene para 3 o 4, se viene para todo. Y hay criaturas y bueno, y eso puede acarrear cualquier cosa, pozos negros reventados, que ahora mismo ya hay pozos reventados. Y bueno, y entonces me dijeron que no, en el momento no iban a sacar esa otra gente que quedó ahí. Pero ya digo, quedó peor que lo que estaba. Porque yo esos montones de escombros, toda esa mugre que quedó mal distribuida, porque si lo hubiera sentado analizada con la máquina, ya que estaba la máquina, hubieran, en vez de dejar esos montones así, desparramado un poco y lo dejaban malísimo. Pero no, dicen que lo dejaban así para que no edificara la gente. Claro. Y es lo que tenemos de turno. Es lamentable, pero es así. Yo sé, digo que esto no, tal vez no hay tanta plata, a veces se tira plata en otras cosas que no sería. No hay tanta plata porque yo... Porque dicen que, bueno, no iban a hacer tantas viviendas de una porque dicen que no había plata, no sé qué diablo. Yo tenía entendido de que por esta gente que había una plata, que andaban hasta ofreciendo plata para comprar viviendas usadas, el Ministerio de Vivienda, en comodato. Y entonces un día les dije, pero si no hay tanto y andan ofreciendo plata, para comprar una vivienda usada, a dejarla en comodato, no sé, ¿hasta dónde? Ahora el regalojo que se hizo de estas otras 50 viviendas de Montes del Plata, nosotros cuando se inició esto, iniciamos por las 150 viviendas. Y bueno, estaban ahí. Ahora quedó gente sin vivienda y al riesgo de tener cualquier cosa. Sí. Y pedimos hace un tiempo atrás un regalojo temporario ni que sea para esa gente. Y no nos aceptaron de ninguna forma. Que bueno, que pusieran vigilancia, no sé lo que iban a hacer. Pero que por lo menos pudieran temporariamente ser realojados. Y no nos aceptaron el pedido ni nada. Al punto de que después nos dijeron, bueno, ustedes, los referentes de zona del barrio, no vengan más acá. Ahora, yo no sé si estamos a un paso de la dictadura o qué, porque para que lo echen a uno, digo, sin haber hecho nada malo, nada más que pedirlo, Claro. y para solucionar el problema de un ser humano, porque nada más que eso. Nadie le pidió grandes fortunas. Y bueno, y ahí quedó en esas cosas. Yo digo que hace pocos días, 2 días, estuvo el arroyo al borde de reventar. Sí. Si hubiese reventado el arroyo con toda esa mugre que quedó, No, sí, terrible. Sí. La cortada en general, ya el agua había pasado para arriba. Sí, no, bueno, ese puentecito, si levantara el mar, inunda el mar. Claro. Porque tiene que hacer un puente hasta acá, hasta la 7ª. No, quiero decir que estaba al borde todo. Sí, ¿no? Por la forma en que llovió, evidentemente. Por la forma en que llovió. ¿Qué dice la gente? La gente sigue descreída. Y
Ahora trajeron una gente para la casa ahí que, bueno, no le solucionaron nada porque yo si llega a crecer, ya la creciente anterior tuve 1,20 m de agua en la casa. Digo, así que si lo trajeron para realojarlo ahí momentáneamente en esa casa, le erraron feo. Pero bueno, del lugar que estaban ellos a lo que están ahora, Lo trajeron más arriba. lo trajeron más arriba. Pero tienen el problema que ellos, la última casa que están en el paso a nivel de la vía. Entonces, si ahí se acumula el agua, no tiene salida. Claro, No es agua que siente el arroyo, pero es agua de la lluvia. claro. Y bueno, están más o menos ahí en la casa, están más secos que donde estaba. Pero yo sigo insistiendo de que todas y las casitas que quedaron en la zona 2, que llaman ellos cruzando la vía, tienen esos montones, compre y mugre, que dejaron amontonada ahí. Y hay una parte que está seca de la zona 2, pero la otra parte, lamentablemente las otras casitas, últimas que están ya entrando para adentro, tienen esa mugrera. Hoy y mañana estaba mirando, ya no sé cómo vive esa gente ahí. Ahora, con el barro que le dejaron, más se te compra todavía. Sí. Es lamentable que un ser humano tenga que vivir así. Sí. Que digo que no fue, que esa persona no fue a vivir ahí porque le gustó ir. Fue el sistema que le puso ahí. Está entrando en un tema interesante, ¿eh? Ah. Porque es importante explicarlo. Claro, la gente no, en un alto porcentaje no le alcanza a comprender y entonces termina condenando a los que viven en un asentamiento, ¿no? A los gobiernos les sirve que la gente los condene, porque como el gobierno es el responsable, entonces cuando la población condena a los que viven en un asentamiento como responsables de vivir en un asentamiento, el gobierno se saca de encima la responsabilidad. Yo me pregunto, si Montes de Plata no hubiera hecho las 150 viviendas, ¿qué solución habitacional hubiera tenido el gobierno para los miles que viven en los asentamientos? ¿No? Porque estamos hablando de Ferrando y de Malvinas. Son los dos grandes asentamientos que siguen creciendo. Y dice que van a construir vivienda para realojamiento, ¿no? Que ya han nivelado los terrenos y esas cosas, ¿no? Ahora, nosotros nos preguntamos, de continuar la aplicación de una política económica que mantiene el salario sumergido, que no controla la entrada y fuga de capitales cuando vienen y abren una fuente de trabajo y se mandan a mudar, con una desocupación creciente, ¿cuántas viviendas tendrían que hacer para los futuros trabajadores y su familia que no puedan pagar alquiler? ¿Verdad? La solución final es que se construyan las viviendas para los que hoy están en los asentamientos. No es la solución final. Los asentamientos son la consecuencia de una política económica, ¿verdad? Es la consecuencia de la aplicación de una política económica al servicio del capital, al servicio de la especulación inmobiliaria, que no frena el precio brutal de los alquileres en comparación con los salarios, ¿verdad? Es así, ¿no? Entonces todavía puede haber gente que piense que hay gente que le gusta vivir en un asentamiento, puede ser, ¿no? Es lamentable que piensen así, y tal vez porque hay poca gente que intenta explicar para que la gente entienda cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas de que existan los asentamientos. Fíjate vos qué mentalidad, ¿no? La de los gobernantes. Utilizan parte de un complejo habitacional que hace una multinacional para poner a sus trabajadores mientras está la construcción y sacan 50 familias, ¿no? Sí, 50 familias sacaron distribuidas, tampoco hay solamente de Ferrando, de Villa Ferrando, sino que hay de los otros asentamientos, parte de familia y Seguro. la mayor parte de la Villa Ferrando. Seguro. Ahora,
realojaron gente, y supuestamente para realojo por problemas naturales, de creciente, de agua, ¿no? Ahora hicieron una cosa media rara, seguro, son de tres dormitorios y los baños. Porque eso no fue hecho para vivir una familia. Esas viviendas son hechas en otras partes del mundo, famosos parques industriales. Que, digo, yo las he visto por documentales, después no estaba en un lugar de eso. Pero son hechas justamente para que el obrero que trabaja en esas fábricas, en los parques industriales, vivan dentro de los parques industriales. Ahora esta gente lo que no quiso hacer fue un asentamiento dentro de la fábrica, que después hoy y mañana tuviera que aguantar esos obreros dentro de los parques industriales, que en este país no van a existir nunca. Van a usar, sí, los suelos y los pocos terrenos baldíos que quedan, capaz que aparece alguna otra multinacional y los usa también. Y bueno, y también he tenido conversaciones con algunos de la gente que ha comprado a la compra de la vivienda Monte de Plata, que dice, ¿cómo? Dice, a nosotros no nos entregan la vivienda y a otros se las regalan. Bueno, lamentablemente le digo, vos tenés una visión diferente que la mía. Le digo, vos porque estás en un lugar de empleo público y tu con sueldo. Pero todos no tienen la oportunidad esa de estar ganando, no sé. Y dice, no, yo voy a pagar 5 o 6 mil pesos, no pagar un alquiler. Pero está bien, digo, voy a pagar, estoy de acuerdo. Pero mirá que en este país, digo, todo habitante del país tiene derecho a una vivienda. Y entonces yo sí, dice, pero no nos han entregado la vivienda. Bueno, eso, díganselo a quien se lo tenga que venir, me lo diga a mí. Y yo no te voy a solucionar nada, pero pues, si vos decís que es así, que a otros se las regalan. Digo, no es tan así tampoco, le digo, porque eso tiene seguimiento y es un comodato, no es un regalo. Y si se la regalaran estaría bien, digo, porque eso al Estado no les costó nada, más la cantidad de impuestos que esas multinacionales no pagan, bien las podrían regalar y decirle, mirá, esto es tuyo, quédate con lo mío. Y pero bueno, no todos pensamos igual. ¿Cómo logran los tipos poner a pobres contra pobres, no? Ya lo hemos hablado. Y fíjate vos, ¿no? Hay gente que es trabajadora y que se enoja porque a alguien que no tiene le regalan una vivienda. Y no se enoja que las multinacionales se embolsen miles de millones de dólares por no pagar impuestos, ¿no? ¿Qué capacidad le tiene la propaganda al servicio del capital para no permitir ver a la población, sobre todo a la población más humilde, ¿no? La que más necesidad pasa, cómo te estafan las multinacionales, ¿no? Cómo te estafa el capital? Y sin embargo ven más claramente como alguien que no tiene le regalan algo y a él se lo cobran, como que está en contra de que el que no tiene le den, y está a favor de que el capital financiero no pague impuestos. Bueno, entonces terminan peleándose pobres contra pobres. Vos sabés que tiene que ver con lo que vos traés, tiene que ver con lo que yo traía hoy para conversar. Sabés que ayer domingo nos visitó una delegación a la cooperativa de trabajadores de diferentes sindicatos de Montevideo, que se presentaron ante el Parlamento Nacional, y concretamente son 7 sindicatos nuevos en formación, que pretenden formar una nueva central obrera. Y tiene que ver con lo que vos planteás. ¿Por qué tiene que ver con lo que vos planteás? Bueno, tiene que ver con lo que vos planteás porque el problema de la vivienda es el problema fundamentalmente del bajo salario y de la política económica. No debe haber un solo ser humano sobre la tierra que no quiera tener una vivienda digna. Pensar que puede haber ser humano que no quiera tener una vivienda digna es de enfermo. Ya el que piensa eso está enfermo. El que piensa que la gente le gusta vivir en un asentamiento y cuando llueve tener el agua en la cintura está enfermo, ¿verdad? Aunque hay gente que lo piensa. Bueno, entonces nosotros decimos que el problema de la vivienda
en este país, en todos los países que son dependientes de los organismos internacionales de crédito, que le abren la puerta al capital financiero internacional con todas las ventajas para obtener todas las ganancias, perjudica a la población y fundamentalmente lo perjudica en el sentido de que la instalación del capital financiero tiene condiciones. Y una de las condiciones es el salario sumergido. Cuanto más bajo sea el salario, más fácil le resulta a ese país atraer a los capitales extranjeros. ¿Está? Y un montón de elementos más que en esta audición no lo vamos a plantear, pero hablemos de algo que es sumamente sencillo de entender. El capital financiero se instala en un país cuando el salario es bajo, porque le permite tener más ganancias, ¿verdad? Y si a eso le agregamos que no pagan impuestos, obtienen más ganancias todavía, ¿verdad? Bueno, y si a eso le agregamos que los trabajadores con bajo salario tienen sindicatos que no pelean para que los trabajadores ganen más, es un negocio redondo. ¿Qué pretenden estos sindicatos, estos trabajadores de diferentes organizaciones sindicales que en un momento estuvieron dentro de la central PICNT? Un movimiento sindical diferente. Un movimiento sindical que defienda los intereses reales de los trabajadores. Un movimiento sindical independiente del poder político, con independencia de clase, que no tenga que rendirles cuenta al poder político. Un movimiento sindical que no tenga a sus dirigentes en las listas del partido de gobierno. Porque nosotros tenemos un movimiento sindical que cada uno de sus dirigentes máximo han formado parte de las listas en las elecciones del partido de gobierno, ¿verdad? Entonces es muy difícil, diríamos nosotros, es imposible que esos dirigentes sindicales, después que aparecen como candidatos a diputados, a senadores, en las listas del partido de gobierno, aparezcan enfrentando al gobierno por salario, ¿verdad? Es una contradicción mala. Es una contradicción que la gente en muchas ocasiones no la alcanza a ver. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que un dirigente del movimiento sindical no sepa cuáles son las intenciones de los gobernantes si son compañeros de los gobernantes, si forman parte del mismo partido de los gobernantes, ¿verdad? Saben perfectamente que la política económica en este país dirigida por el contador Daniel Ostori ha sido en defensa de los intereses del capital. Si uno está en defensa de los intereses del capital, jamás puede estar en defensa de los intereses del salario, porque el capital y el salario tienen intereses irreconciliables. El capital quiere ganar más y el asalariado quiere ganar más. ¿De dónde saca el asalariado para ganar más? Del capital. Y si el capital quiere ganar más, ¿de dónde saca el capital para ganar más? Del salario. Bueno, un viejo hace muchos años que dijo eso, era la lucha de clases. Bueno, la lucha de clases existe y existirá siempre que haya un patrón y un trabajador. ¿Está? Bueno, en esa lucha de clases están los que defienden el capital, que son las cámaras empresariales, que son las políticas económicas en defensa del capital que aplican los gobiernos, y del lado de los que defienden el salario están las organizaciones de los trabajadores. Ahora, cuando vos tenés un gobierno que defiende los intereses del capital y tenés dirigentes sindicales que son parte del gobierno, ¿quién perdió? Los trabajadores. Porque se quedan sin representación para defender el salario, para defender las condiciones de trabajo, ¿verdad? Para defender las fuentes de trabajo. Por eso, estas 7 organizaciones sindicales, este grupo de 400, 500 trabajadores que forman esas agrupaciones, están visitando a diferentes centros de trabajo a lo largo y a lo ancho del país para llegar a la conformación de una nueva central de trabajadores.
una nueva central de trabajadores independientes del poder político, con independencia de clase, que realmente luche por la defensa de los intereses reales de los trabajadores. Y el primer interés fundamental, el mayor interés que un trabajador debe defender, es su salario, es su trabajo. Y estamos hablando de la vivienda. Entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que no existan asentamientos con salarios miserables? Ahora, si tuviéramos un gobierno que dijera, bueno, como el salario es de 15.000 pesos, porque no podemos dar más, estamos haciendo, es una fantasía esto, ¿verdad? Pero está. El alquiler para la familia del trabajador debe ser de un 10% de su salario. Claro, alguno se estará riendo y se preguntará, pero ¿cómo es posible que un tipo que tiene 50 casas para alquilar acepte que un tipo que gane 15.000 pesos le pague 1.500 de alquiler? Si su negocio es justamente la especulación inmobiliaria. Si el negocio de la gente que tiene casas y casas y casas para alquilar es justamente el bajo salario, es justamente que no puedan pagar el alquiler. Ese es el gran negocio, ¿verdad? Ese es el gran negocio. Bueno, debemos tener entonces políticas que liquiden la especulación inmobiliaria. ¿Cómo se liquida la especulación inmobiliaria? Con la construcción de viviendas populares. Ya que no le damos al trabajador lo que necesita para vivir dignamente, debemos tener políticas que ayuden al trabajador a vivir con el salario que gana. Y no podemos tener a miles de trabajadores viviendo en asentamientos, en viviendas insalubres, inhumanos, para vivir cualquier ser humano. ¿Verdad? Está. Entonces creo que nosotros tenemos que tomar el toro por la guampa. Y tomar el toro por la guampa es construir una herramienta que defienda nuestros intereses, los intereses de los trabajadores. Pelear por vivienda, pelear por salario, pelear por fuente de trabajo, con una organización independiente del poder político. Porque el PIT-CNT es parte del gobierno. Vamos a ver si nos entendemos, porque hay gente que tal vez no lo entienda o nunca se lo contaron, ¿verdad? Entonces, si tenemos una herramienta que debe defender los intereses de los trabajadores y sus dirigentes, antes de un paro general, en todos los medios de comunicación dicen, este paro no es contra el gobierno. Nosotros nos preguntamos, ¿y contra quién paran? ¿Quién es el responsable del bajo salario? ¿El patrón? ¿Cómo puede ser el patrón el responsable del bajo salario con pautas salariales que larga el ministro de Economía y dice, para las empresas que ganan un 4% anual, tienen un 4% anual de rentabilidad, deben dar a sus trabajadores en el año 2016 10% de aumento salarial? Entonces nosotros decimos, para todo el año 2016, los que ganan 15 van a tener 1.500 pesos de aumento. Pero son las empresas que ganan o tienen una rentabilidad de un 4% anual, que debe ser, no sé, tal vez el 10% de las empresas. Y las empresas que acusan no ganar, mantenerse un 7% en el año 2016. Y el salario mínimo nacional en el año 2019, o sea, dentro de 4 años, debe ser de 15.000 pesos, dentro de 4 años. Entonces voy a decir, ¿quién es el responsable del bajo salario? ¿El patrón o el gobierno? Pero hay que ser un abollado para no darse cuenta que el que mantiene el salario sumergido es el gobierno. Porque le pone un techo al reclamo de los trabajadores. Entonces agarra el ministro de Economía, un antiobrero confeso, y dice, bueno, si no hay acuerdo en Consejo de Salario,
lo que se va a laudar es esto. ¿Qué más quiere el patrón? El tipo te está diciendo que va a laudar una miseria, se sienta en los consejos de salario y dice, yo no tengo ninguna intención de dar nada, me quedo con lo que el gobierno da. Y lo que el gobierno da es una miseria, ¿verdad? Bueno, se hace un paro general. Un paro general fundamentalmente basado en las pautas salariales que da el gobierno. Los compañeros de Danilo Astori, que son los dirigentes sindicales, porque a ver si no entendemos, acá los dirigentes sindicales dicen que Tabaré Vázquez es el compañero. Dicen que Danilo Astori es el compañero de ellos, que Mujica es el compañero de ellos. El compañero Mujica, el compañero Astori, el compañero... Bueno, el compañero, los compañeros del Frente Amplio mandan... Hay gente que no sabe que estoy... Los compañeros mandan las pautas salariales. ¿Está? Y salen los dirigentes, compañeros de los compañeros, y dicen, este paro no es contra el gobierno. ¿Y contra quién pararon? Contra los que no tienen la responsabilidad del bajo salario. Entonces, uno se pone a pensar y dice, ¿hasta cuándo vamos a estar acá? ¿Hasta cuándo vamos a estar acá? Al otro día del paro general, se reúne en la mesa superior tripartita del salario de los empleados públicos. Y se conforman y festejan un 5%. Se conforman y festejan un 5%. ¿Verdad? Entonces voy a decir, ¿no será hora de dar un paso al costado y organizar algo que realmente defienda los intereses de los trabajadores? Bueno, esta organización que pretende formar una nueva central se llama Encuentro Nacional de Trabajadores, Estudiantes y Jubilados, ENTEJ. Allí hay unos 400, 500 trabajadores de diferentes organizaciones sindicales, junto a un grupo de jubilados que han formado una organización, y en este momento no me acuerdo la sigla, de jubilados alternativa a la organización de jubilados oficialistas. Porque acá en este país está el PCNT, la organización de jubilados y la organización de estudiantes oficialistas. Todo en defensa, parte del gobierno. Eso es parte del gobierno. Bueno, nosotros entendemos que es hora de cambiar. Y particularmente estamos totalmente de acuerdo en que se forme, que se construya una herramienta alternativa a la existente, que es oficialista, que cumpla el objetivo que debería cumplir la central oficialista, que es el PCMT, ¿verdad? Creemos que el aparato de gobierno, es un aparato, se ha metido en el bolsillo a las organizaciones sociales que deberían estar defendiendo los intereses del pueblo. Ese aparato se materializa en la presión que se ejerce sobre los trabajadores de parte de los dirigentes sindicales acomodados. Un aparato que presiona a todo aquel que piensa diferente, a todo aquel que pretende denunciar el camino incorrecto que están llevando adelante tanto la Central Obrera como el Frente Amplio. Entonces, presionan de tal forma que aíslan al trabajador. En muchos casos se queda sin trabajo. Y si es una organización entera de trabajadores de una fuente de trabajo, no es la primera vez que son expulsados del PCNT. Los empresarios y el gobierno han logrado que muchos sindicatos tengan porcentajes de colocación de trabajadores en los centros de trabajo. Han pasado a ser agencias de colocación. Lo hemos visto en muchos lugares. Se vio en Monte de Plata. Se ve en algunas fábricas del Uruguay. Se ve en empresas de transporte que por acuerdo entre dirigentes sindicales y empresarios hay un porcentaje que le dan al sindicato. Por ejemplo, el 30 o 40% de los trabajadores que vayan a ingresar en tal empresa pasan o los coloca, mejor dicho, el sindicato. Ahora, cuando un patrón
Porque vos, Juan, nosotros venimos de una época en que estaba afiliado y no tenía trabajo. No, ¿No? ¿Vos te imaginás en aquella época que te digan, usted que está en el Zunca, no me trae 10 trabajadores? ¿Te acordás alguna vez que te haya pasado? no, que me hayan corrido, sí. Claro, digo, en aquella época, si vos estabas afiliado al sindicato de la construcción y estabas adentro, No, trataban de rajarte. Y ya estaba identificado quiénes eran. Entonces no tenían mucho problema. Porque, bueno, pero vos estabas en... Claro, ya Ya, está. sos cara conocida. Claro. No, acá no. Acá no vengas, acá no, ni te anoto. Bueno, ahora las cosas cambiaron. Y resulta que los empresarios ahora le dicen al sindicato que coloque los trabajadores. Entonces, cuando vos te pones a pensar, y llegaba a una conclusión, digo, pues no pensás ser muy inteligente. Detrás de esto hay algo raro. ¿Verdad? Detrás de esto hay algo raro. Si un patrón le pide al sindicato que coloque los trabajadores, es sabedor que el sindicato que coloca a los trabajadores lo va a afiliar, le va a retener la cuota sindical. Está afiliado, está a la orden del sindicato, y el patrón le pide al sindicato que coloque trabajadores. El patrón está loco, se rayó el patrón, en vez de mañana, en vez de tomarse el whisky, se tomó el perfume, y agarró y dijo, ahora el sindicato coloca a la gente, ¿no? Qué buenos son los patrones ahora, te dejan organizar. No, compañero, el sindicato está vendido, compañero. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Y estos compañeros, 400, 500, quieren formar una central real, auténtica, en defensa de los intereses de los trabajadores. ¿Y sabe qué? Uno se pone contento cuando un patrón no te da trabajo porque está en el sindicato. Porque te pone contento, ¿verdad? Es una injusticia, pero te reafirma la idea. Si no me quiere porque estoy en el sindicato, es que estoy haciendo las cosas bien. Es que defiendo los intereses de los trabajadores. Porque defender los intereses de los trabajadores no es otra cosa que ir contra los intereses del patrón. Lo que decíamos del salario de capital. Si un sindicato defiende los intereses de los trabajadores, va contra los intereses del patrón. No existe sobre la tierra un sindicato que defienda los intereses de los trabajadores sin ir contra los intereses del patrón. Porque los intereses son irreconciliables. Y un patrón que permite que el sindicato coloque a los trabajadores es porque es sabedor que sus intereses están a salvo. El sindicato defiende los intereses del patrón. Esto es científico, compañero. Científico. Estamos hablando de la vivienda. Con este movimiento obrero seguirán los asentamientos. Con este movimiento obrero seguirá la especulación inmobiliaria. Con este movimiento obrero seguirán los salarios de hambre. Díganos si estamos equivocados. Habla algo, Juan, me está llamando. Bueno, yo hace un tiempo tuve también una oportunidad de hablar con del equipo técnico de trabajo y que le habían pasado para la intendencia el problema que no tenían las viviendas, que no se empezaban las viviendas. Entonces yo le dije a esta muchacha, que no sé si es Bernier o una asistente social, no sé. Y entonces le digo, pero acá ahora están tirando la pelota para la intendencia, le digo, pero que yo sepa, el más comprometido de todo en este tema es el gobierno central. Yo no es por defender la intendencia ni la política, porque la intendencia, de un principio, dijeron, la intendencia lo único que tiene es la cartera de tierra. Lo demás lo hace el Ministerio de Vivienda y el MIDE. El Ministerio de Vivienda dice va a proveer los arquitectos, y si no tiene arquitectos, la intendencia le pone los arquitectos. Es lo único que digo. Y entonces le digo, creo que acá es más comprometido todo, digo, porque que yo sepa, los ministerios no los nombra el intendente. Los ministros supuestamente son cargos de urgencia política del gobierno central. Digo, así que no venga con que acá el gobierno central no tiene gran parte, es el más comprometido de todo el gobierno central acá. Lo que pasa es que a los tipos les sirve. Y entonces digo, seguro, ellos no van a patear contra el clavo ni a salir a defenderme a mí porque van a perder 30 o 40 mil pesos que les tienen seguro. Yo no sé lo que puedan cobrar porque digo, hasta eso, es gente contratada de los ministerios.
porque dice que el Ministerio de Vivienda no tiene gente para hacer esas cosas, de salir a recorrer los asentamientos y hacer censo, que lo menos que es un censo, pero bueno. Entonces le decía yo a esa mujer, y dice, no, dice, el gobierno central, yo vine a hacer unas preguntas nomás. Bueno, yo te estoy contestando las preguntas tuyas. Le digo, ¿o usted cree, digo, de que a los referentes de zona nos echaron porque nos echaron de la oficina del MIDE? Claro. Y dejaron los pobres delegados estos que son conejitos de India, que ahora desaparecieron, no existen los delegados. Acabaron con todo. Sí, no, ese es el picoteo político. Claro. Arrasamos. Ahora, Y bueno, digo, vos decís, estamos hablando del salario, la vivienda. ¿Cómo han logrado no solo meterse en el bolsillo la herramienta fundamental de cualquier pueblo, que es su central obrera? Han logrado meterse en el bolsillo las propias comisiones en los diferentes barrios, ¿verdad? La demoralización, ¿verdad? El no se puede ha logrado que los vecinos ya no le encuentren sentido a la organización. Entonces quedan todos divididos en manos de organismos creados por el gobierno, vaya a saber quién, que tiene como principal objetivo dividir, porque el peor enemigo de cualquier gobierno corrupto, entreguista, antipopular, es la organización del pueblo. Ese es el principal enemigo, ¿verdad? El pueblo organizado, el poder popular, le arranca a quien sea las reivindicaciones, ¿verdad? Primero, partamos de la base que la vivienda es un derecho constitucional, porque si no partimos de esa base, ¿verdad? No vamos a entender nada. Ahora, ¿por qué está en la Constitución que la vivienda es un derecho? Es un derecho humano, ¿no? Bueno, está en la Constitución porque los que la hicieron entendían, como entienden estos también, que es imposible tener un pueblo tranquilo, ¿no? Un pueblo satisfecho sin tener las necesidades básicas cubiertas. Y una necesidad básica para cualquier ser humano es la vivienda. Entonces, si es un derecho constitucional y no te lo dan, y vos tenés que lograr encontrar el camino para que te lo resuelvan. Los trabajadores no son responsables de la miseria que cobran. Nadie puede alquilar una vivienda digna en 10.000 pesos y gana 15. Entonces estamos hablando, datos estadísticos en este país, hay 800.000 uruguayos que no alcanzan a 15. ¿Cómo hacen para alquilar? ¿Cuál es la política de vivienda que se ha aplicado en este país a lo largo de los años? ¿Existen políticas de vivienda? Sé que en el departamento de San José en 10 años hicieron 6 viviendas. O San José tiene un nivel de vida extraterrestre, o los planes no sirven para nada, porque uno o la otra, ¿verdad? Porque si vos haces 6 viviendas en 10 años, es porque o no tenés nada como plan de vivienda popular o no lo necesitan los habitantes del departamento. Los planes de vivienda son inexistentes, ¿verdad? Son inexistentes. Claro, el salario no aumenta para poder pagar el alquiler. ¿Por qué? Porque a las multinacionales, porque al capital no le sirve que aumente el salario, y al gobierno por consecuencia tampoco. Y porque a los especuladores inmobiliarios no les sirve que existan planes de vivienda popular. Imagínate un tipo que tiene 50 casas para alquilar, que aparezca un plan de vivienda popular de miles de viviendas que pueda acceder la población. Y el tipo se tiene que meter la vivienda de uno. Se terminó el negocio. No. Bueno, eso es gobernar para el capital, ¿verdad? Eso es gobernar para los especuladores. Y es lo que ha pasado en este país. Y repito, cuando vos tenés una herramienta que tenés que vos utilizar para que defiendan tus intereses,
Los dirigentes de esa herramienta forman parte del gobierno, el PCNT. Entonces estamos hasta las manos, estamos rodeados. Sí, yo digo, en mi humilde entender yo del PCNT, digo, no les entiendo y no me entra todavía de cómo esta gente dice del PCNT, de movimientos obreros, no sé cuántos que digo, parece que los que hablan no piensan y si no se acuerdan, ¿no? Porque cuando la campaña política para estas presidencias y las otras anteriores se aburrieron de hacer política para que estos gobiernos existieran. Claro. Y hoy en día salen queriendo defender el obrero, pero estamos todos locos. Claro, no estás con uno, estás con otro. Esto ya no, es más politizado que, yo siempre digo que igual que los movimientos por obra social y todas esas cosas, si uno lo deja politizar, Claro. se terminó. Claro. Y es lo que pasa. Y esta gente parece que quiere inglupir al obrero con palabras sabias que dicen ellos. Estaba mirando el otro día un dirigente sindical, creo que los derechos humanos para ellos ya no existen. Es lamentable, pero es así, porque se lo mostraron en televisión, lo mostraron en las cámaras. Que tal vez si lo hacen oculto no se enteraría a nadie, ¿no? Claro. Moliendo unos pobres gurises, son delincuentes, no, serán delincuentes, pero de esa manera no llevan a nadie de vuelta a la sociedad. No, claro, por supuesto. Claro. El propio sistema, otro gran tema, ¿no? Es un gran tema. Claro, sí, le pegaron una garroteada a dos gurises que están ahí en el INAU, ¿no? Entonces vos veías cómo en la campaña electoral esos mismos sindicalistas estaban por el no a la baja. Tal vez estaban por el no a la baja para que no vayan a la otra cárcel y ellos lo puedan garrotear día por medio, yo qué sé, tal vez. Una hipocresía sin precedentes, ¿verdad? Bueno, es parte de la rosca esta que profundizar termina concluyendo que es una mafia, ¿verdad? Ya son actitudes bastante tocando con lo mafioso. Y bueno, y hay que encontrar soluciones, ¿no? Porque tampoco uno se va a poner a dedicarse a quejar toda la vida. Está en construir una herramienta para defender los intereses de los trabajadores. Y creemos que todo aquel que entienda que los que lo representan no defienden sus intereses, deberían arrimarse a la construcción, participar en la construcción de esta herramienta. Si esta herramienta alternativa crece, esta gente se va a entrar a preocupar un poco más. Creo que se sienten tranquilos de que pegan 4 gritos y todo el boca abajo, como pasó en esta parodia, porque no fue un paro, nosotros decimos que esto fue una parodia, para darle punto final a los consejos de salario, para que al otro día terminaran arreglando los sindicalistas los acuerdos salariales de los trabajadores públicos, para que el gobierno se quede tranquilo y pueda seguir aplicando su política económica, ¿verdad? Porque alguien que se contenta con 15.000 pesos de salario mínimo, alguien que se contenta con que te prometan que no vas a perder salario, que si la inflación supera lo planificado te van a devolver lo que perdiste. Si alguien se contenta con eso después de decenas de años en que los trabajadores hemos venido perdiendo salario, es porque estaba todo arreglado, ¿verdad? Era necesario después de 8 años utilizar la herramienta de la huelga para 2 objetivos: pedir en miseria para dejar contento al gobierno, y ahora entendemos por qué el paro no era contra el gobierno, porque es difícil entender que un dirigente diga que el paro no es contra el gobierno. Al final, después que ve la plataforma reivindicativa, decir, claro, no es contra el gobierno, porque lo que piden cualquiera te lo da. Y a nivel internacional quedar como que realmente el PCNT tiene independencia de clase y le para al Frente Amplio, ¿verdad? Aunque son todos del mismo partido. Es una parodia, una puesta en escena,
que tuvo acatamiento de miles de trabajadores, pero no porque los miles de trabajadores entendieron la plataforma reivindicativa, es porque miles de trabajadores están desinformados. ¿Sabés cuántos años hace que la empresa CUTSA no hace una asamblea de trabajadores? 23 años. ¿Vos podés creer que los trabajadores de una empresa que tiene organización sindical haga 23 años que no hace una asamblea? Es algo que me lo contaban y no lo podía creer, porque vino gente justamente que también está dentro de la empresa que quiere formar otra cosa diferente. Bueno, entonces vos tenés trabajadores 23 años sin asamblea, 23 años sin información, ¿no? Entonces sos un analfabeto político y te pegan 4 gritos y decís vamos a parar, porque claro, el tipo la plata no le alcanza, entonces vamos a parar. Y paran, y ellos hacen ver a la opinión pública qué fuerza que tiene esta central de 400 y pico de mil de afiliados. Mirá cómo pelea, no pelea nada, no pelea nada. El paro fue una parodia que le salió bien, pero que puede resultar un boomerang para institucionalizar la aplicación de la política económica en favor del capital, ¿verdad? Bueno, es hora de cambiar el rumbo. Pero sabés que cambiar el rumbo de adentro es casi imposible, porque el aparato es terriblemente fuerte y te llevaría demasiada cantidad de tiempo, basado en las necesidades que tiene la gente. No podés esperar. Tenés que tratar de encontrar otra salida, y la otra salida es la construcción de una herramienta que realmente defienda los intereses de los trabajadores. Estamos terminando vos, Juan. ¿Qué te queda? ¿Cómo está el compañero Artigas Torres? ¿Está peleando o se entregó? No, él, bueno, lo dejaron más solo que a nadie de la madre, porque a las reuniones de los delegados, que llamaban a los delegados, nunca lo llamaron. Seguro. Es uno de los pocos que todavía queda de que no se les calla. Claro. Y es una realidad. Claro. Y ustedes, para ver, lo primero que tendrían que haber hecho era tener las viviendas. Ese es el dicho de Artigas Torres. No. Después hubieran visto, a ver, ¿cuántos iban a realojar? No. No. Porque no. Por lo menos tendría que tener las viviendas y decir, bueno, ahora sí se tiene que ir. Claro. Y no Claro. hacer esto que hicieron. Porque es lamentable, ¿eh? Yo no sé los derechos humanos los tendrán no sé para quién, porque eso también, y que no aparezca un apoyo de nada. Es algo realmente grande. No hay otro camino que tratar de hablar con los vecinos, me parece a mí. Me parece que sería el único camino. Ahora, estamos en una situación en la que la gente no quiere absolutamente nada porque no cree en nada. Porque es uno de los objetivos que ha cumplido justamente el gobierno, que no crean en nada. Entonces ellos pueden seguir aplicando su política. Nos vamos a ir porque me tengo que ir a trabajar. Bueno, le dejamos un saludo a los compañeros de Ferrando, Artigas Torres. Nos vamos a tener que juntar, vos, a tomar un vino y a conversar un poco. Por supuesto que lo vamos a invitar a formar parte de la nueva central, ¿no? Nos vamos, Juan. Nos vamos a encontrar el sábado. Un saludo a Gallego, que se mejore rápido. Nos vamos a encontrar el sábado 12:30, como siempre, ¿no? Vaya, si está la vigente esto, el que lucha gana y el que no se muere de hambre.